del Evangelio de la libertad en Cristo. Ese es el tema. Pablo escribe esta carta probablemente en el año 49 después de Cristo, con un propósito claro: defender el Evangelio de Dios de aquellos que lo estaban atacando. A las iglesias de Galacia del sur, la que Pablo fundó en Hechos capítulo 13 y 14, habían llegado después de Pablo una serie de falsos maestros llamados judaizantes, que enseñaban que además de creer en Cristo, para ser salvos había que practicar la ley de Moisés, había que circuncidarse. Ellos enseñaban que Pablo había dado un evangelio de segunda mano, un evangelio adulterado hecho para agradar a los hombres, pero que no era suficiente para salvar al hombre. Y lamentablemente esto tiene mucha vigencia hoy día. Ya lo hemos dicho, hay muchas mal llamadas iglesias, no se pueden llamar iglesias, que enseñan que para ser salvos debemos comer determinados alimentos. Para ser salvos debemos vestirnos de cierta manera. Pero los hombres con el pelo corto, con traje, si no usa traje está perdido. Si las mujeres se arreglan las uñas o el pelo están perdidas. Que debemos tener cierta manera de comportarnos para agradar a Dios. Que debemos usar términos hebreos, celebrar la Pascua, poner aquí un shofar o la bandera de Israel y empezar a hablar en hebreo para ser más santos. Pablo dice: sean malditos de Dios todo aquel que predique un evangelio diferente. ¿Cuál es la esencia del evangelio? Pablo nos lo da en el capítulo 1. Cristo Jesús se entregó a sí mismo voluntariamente para librarnos, para rescatarnos del presente siglo malo. Y Dios, el Padre, lo levantó de entre los muertos. Ese es el evangelio. Nosotros hemos sido rescatados de pura gracia. Y ahora, en el tema de hoy, vamos a ver cuál es el origen de ese evangelio. ¿Por qué Pablo es tan radical al decir que quien predique otro evangelio diferente no es un hermano con una postura distinta, sino que es maldito de Dios? Y 2 veces lo dice. Pablo nos va a demostrar el origen, ese es nuestro tema, el origen sobrenatural del evangelio, versículo 11 hasta el final del capítulo 1. Y vamos a leerlo de manera alternada, amados hermanos. Gálatas capítulo 1 a partir del versículo 11. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a lo que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que digo, he aquí delante
de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. No era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Amén. Padre, gracias, Señor. Gracias te damos, oh Dios de la gloria, por tu evangelio. Oh Padre del cielo, perdónanos. Perdónanos, Señor, por trivializarlo. Perdona, Señor, por tener en común o por tener como algo común y vano el mensaje más glorioso, Señor del universo. Abre nuestros ojos y permíteme a mí también, Señor, poderlo exponer con fidelidad y que tu pueblo así lo reciba para gloria de tu nombre, Dios. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Vivimos en una época que con las redes sociales, el internet, estamos rodeados de un montón de ideologías. Si vemos personas discutiendo acerca del feminismo, del machismo, que si de la izquierda, de la derecha, que si el socialismo o otras formas de ideología. Hay personas muy convencidas de aquello que creen y defienden con valor, con voluntad sus convicciones. Lamentablemente hemos llegado a una época de tanto radicalismo y tanto extremismo ideológico que muchas personas están dispuestas a dañar a otras por defender lo que creen. En eso hay mucho de radicalismo islámico, con los atentados terroristas en varios lugares del mundo. Y uno puede decir: ¿por qué lo hacen? Y porque están convencidos de lo que creen. Y están dispuestos a morir o a matar por otros, por la promesa que Alá les ofrece. Sin embargo, amados hermanos, Pablo ahora nos va a enseñar. Y eso es lo más glorioso y lo que quiero que puedas llevarte en esta mañana de todo lo que vamos a hablar. Si se te olvida el resto del sermón, quédate con algo en el corazón. El único mensaje, la única doctrina, la única, podríamos llamar, ideología en el universo por la que vale la pena morir, porque no es algo inventado por los hombres, es el Evangelio de Cristo. Todas las demás ideas, todos los demás conceptos o doctrinas son invenciones humanas. Tienen su origen, tuvieron su origen y tendrán su fin, y ninguna puede satisfacer verdaderamente el alma del ser humano. Ninguna puede ofrecer al hombre una verdadera esperanza. Simplemente para recordar, el socialismo surgió en 1917 con la Unión Soviética. Prometían al hombre nuevo, el paraíso en la tierra, pero sin Dios. Colapsó 74 años después, con muchos muertos de poder. Las ideas son temporales. Y sin embargo, los hombres están dispuestos a dar su vida por ellas porque le dan al corazón del hombre un sentido de importancia. Por eso alguien decía que en el mundo solamente hay dos religiones, solo dos: el cristianismo bíblico y el resto. El cristianismo bíblico y el resto, y decir bíblico es importante porque hay mucha figura de cristianismo y cosas que no son cristianas. Pero ¿qué te enseñan las religiones de este mundo y la ideología de los hombres
fácil. Haz esto y vivirás. Haz esto. ¿Quieres agradar a Dios? Viste con falda larga, todo bien. Condicionalmente. No te pongas uñas, no te hagas el pelo. ¿Quieres agradar a Dios? Lee tu Biblia todos los días. Ven a la iglesia. Haz ayuno todas las semanas y vigilia todas las noches. Ayuno de 40 días. ¿Quieres agradar a Dios? Sube de rodillas al cerro de Guadalupe. Bautízate. Y eso son cosas que hacemos todos los cristianos, pero no para agradar a Dios. Ese es el punto. No es para agradar a Dios, no es para conquistar a Dios, para que nos anote en la lista de niños buenos. Las religiones del mundo nos enseñan que a nuestro Dios debemos hacer cosas para agradarle, para satisfacerlo. Como si Dios fuera un Señor molesto que está pendiente a lo que los hombres hagamos porque lo necesitan. No. El cristianismo es la fe de la libertad. Porque Dios de pura gracia se ha complacido de nosotros en su misericordia y envió a su Hijo para hacer lo que tú y yo no podíamos: quitar el pecado del mundo y concedernos vivir para Dios ahora sin temor. Y Pablo lo dice, versículo 11. Pablo nos va a enseñar el origen del Evangelio y lo va a demostrar con dos ideas posteriores. El origen del Evangelio, verso 11. Mas os hago saber, por eso es que quien pervierta el Evangelio es maldito de Dios. Os hago saber, hermanos, que el Evangelio que yo les anuncié, que por medio de la fe en Cristo recibe el perdón todo el que cree, que de todo aquello que por la ley no pudieron salvarse, es justificado todo el que cree. El Evangelio anunciado por mí no es según los hombres. En otras palabras, no se lo inventó nadie. No se lo inventó nadie. No lo inventó Pedro, no lo inventó Pablo, no lo inventó ningún apóstol, no lo inventó ningún ser humano, porque el Evangelio bíblico humilla al ser humano. Ese es el punto. El Evangelio bíblico humilla, incapacita al hombre para salvarse. Nos lleva a clamar, a dolernos por el arrepentimiento de nuestros pecados y a refugiarnos únicamente en Cristo. Nos muestra vulnerables y dependientes. Eso no lo puede inventar el ser humano. No es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Dice Pablo, el evangelio que yo les prediqué ni lo recibí ni lo aprendí de nadie. Yo no fui discipulado, no fui instruido, no fui enviado por ninguna persona, sino por una revelación sobrenatural de Jesucristo. Vayan conmigo a Hechos capítulo 26, donde Pablo va a narrar esto. Pablo no les da detalles acá a los Gálatas, uno porque lo conocían, sabían que Pablo se lo estaba recordando, y en segundo lugar porque no meditaba tanto detalle al propósito de la carta. Pero en Hechos capítulo 26, cuando Pablo está delante del rey Agripa, él da más detalles de esta revelación de Cristo. Versículo 12. Ocupado en esto, en perseguir a la iglesia, iba yo a Damasco con poderes y una comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Dice Pablo, no fue un sueño, había más testigos. Me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído
oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, Saulo. Te estás rebelando contra quien es más poderoso que tú. ¿Qué pasa cuando un caballo o un buey empieza a dar patadas? Lo pincha más fuerte. Lo pincha más fuerte hasta domarlo. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro. Saulo, el perseguidor y el asesino, en lugar de fulminarlo con un rayo, Cristo se le manifestó para salvarlo. Esa es la gracia de Dios. Porque para esto me he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y en aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Los gentiles eran los no judíos. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, y que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ese fue el ministerio de Pablo. Esa fue la revelación de Jesús. Por la fe, dice Cristo, reciban el perdón de todos sus pecados y la herencia entre el resto de los santos. La herencia de Abraham, Isaac y Jacob, como parte del pueblo de Dios. Versículo 13. Ahora Pablo va a demostrar esa declaración de que el origen del Evangelio es un origen divino y que él no lo había recibido de ninguna persona. En primer lugar, porque antes de convertirse no había quien se le parara enfrente. Antes de su conversión no había quien se le parara enfrente. Versículo 13. Ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, en la religión de los judíos, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Dice Lucas en Hechos capítulo 9 que Pablo respiraba maldiciones y muerte en contra de la iglesia. Y en Hechos capítulo 26 Pablo mismo da testimonio de que su convicción y su propósito era hacer muchos males contra el nombre de Jesús. Él tenía la intención de exterminar a la iglesia, porque como un judío el mensaje del Evangelio era incompatible con la religión judía, con la tradición de los ancianos, con lo que él había creído. Pablo había sido un fariseo, un hombre que estaba convencido, radicalmente convencido, que su salvación la iba a alcanzar guardando escrupulosamente la ley y la tradición. Pablo era un religioso, ojo. Pablo era un moralista. A veces nosotros vemos a una persona moralmente correcta y decimos: está a la puerta del cielo. Sin embargo, vemos a una prostituta, a un homosexual, a un ladrón y le decimos: no hay perdón de Dios para esa persona. Y Pablo estaba más lejos que cualquier otro. Y creía en el Dios verdadero, según él. Y era un perseguidor de la iglesia. El religioso, amados hermanos, está tan perdido como el inmoral, con la diferencia de que el inmoral sabe que está perdido y el religioso cree que es salvo. Eso aumenta más su perdición. Cristo dijo: por cuanto decís vemos, vuestro pecado permanece. Le digo a los fariseos: si ustedes fueran ciegos no tendrían culpa. Si ustedes reconocieran su condición perdida delante de Dios no tendrían culpa, pero por cuanto ustedes se creen salvos a ustedes mismos por su propio mérito, vuestro pecado permanece. Esa
Ese es el peligro de ignorar el Evangelio. Muchos creen que van al cielo por tener una capa de moralidad y no lo hacen. Es falsa su religión. Pablo era un religioso, fiel seguidor del Dios verdadero, y lo que estaba haciendo era entorpeciendo la obra de Dios porque perseguía a la iglesia de Cristo. No conocía a Dios. Y en el judaísmo aventajaban muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo era un religioso celoso, fiel a lo que él creía. Estaba perdido. Estaba perdido. Se puede tener buena doctrina, se puede tener una vida moral correcta y estar perdido. Porque nada de eso nos salva, amados hermanos. Nada de eso nos salva. Dice Pablo, yo me había propuesto asolar y destruir a la iglesia. Yo entraba en las casas, arrastraba a hombres y a mujeres, los metía en la cárcel, los torturaba hasta hacerlos maldecir a Jesús, y cuando algunos se mantenían fiel, yo daba mi voto para que lo mataran. Cuando apedreaban a Esteban, primer mártir cristiano, Pablo estaba ahí. Él escuchó la predicación de Esteban en Hechos capítulo 7, pero en lugar de arrepentirse, arremetió contra él y sostuvo la vestidura de los que lo apedrearon. Por eso es que Pablo dice, yo no pude haber recibido el evangelio que les prediqué de ningún hombre, porque a mí no había persona que se me acercara. Cristiano que estuviera cerca, cristiano que mataba. Hasta Damasco, que queda muy lejos de Jerusalén, dice Pablo, yo fui a perseguirlo. Porque para él eso es una traición nacional, el apartarse de sus tradiciones. Ojo también el peligro de las tradiciones. Porque a veces nosotros tomamos como abandono a Dios cuando alguien se revela contra nuestra. No es que siempre lo hemos hecho así. Vieron, Pablo era celoso de las tradiciones de los ancianos, aquellas mismas que Jesús tanto criticaba. Las tradiciones, aquellas cosas que aprendemos a hacer por costumbre y que nos ofendemos cuando alguien las viola, también son un tropiezo al Evangelio de Cristo. Que aprendamos a hacer las cosas porque siempre se ha hecho así. Esa es la tradición. Ese es el argumento de la Iglesia Católica Romana. Ellos tienen la tradición. Aquello que los apóstoles legaron fuera de lo que está escrito. Y cuando su tradición, que no se sabe todavía de dónde la sacan, contradice la escritura, para ellos tiene más peso la tradición que la palabra de Dios. Cristo en Mateo capítulo 15 le denuncia a los fariseos que ellos habían anulado la ley de Dios con sus tradiciones. Por eso dice, bien profetizó de ustedes Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran imponiendo como doctrinas mandatos de hombres. Y hay predicadores que hacen de sus ideas, por muy sabias y sanas que sean, mandamientos de Dios, que Dios en ningún lugar de su escritura ha prohibido, ni ha ordenado. Debemos tener cuidado con convertir nuestras opiniones personales en una cuestión de salvación. Sigue diciendo, verso 15, pero cuando agradó a Dios, me encanta esto. La Biblia está llena, es necesaria mucha observación en las escrituras, mis hermanos, de esas frases, pero Dios. Siempre ahí la historia da un giro. Pero cuando le agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que lo predicase entre los gentiles. Dice,
Dios me había apartado a mí desde el vientre de mi madre, Jeremías. Desde antes que naciera te conocí y te puse por profeta de las naciones. Dice Pablo, ya Dios me había apartado desde el vientre de mi madre antes de yo nacer. Ya Dios había predestinado. Hay personas en la iglesia que no les gusta esta palabra. Mi disculpas, esa palabra está en la Biblia. Ya Dios me había predestinado a mí para predicar a su Hijo. Me había puesto para revelar a su Hijo. Él me había escogido desde antes de yo nacer. Desde antes de la fundación del mundo. ¡Wow! Dios ya lo había apartado y Pablo nace. Pablo es formado como fariseo. Pablo persigue a los cristianos. Pero desde antes de nacer Dios ya tenía un propósito para él. Aunque vivió su vida toda lejos de Dios. Realmente. Y el Señor lo dejó. Hasta un momento, dice Pablo, hasta que a él le agradó. Cuando le agradó a Dios, me llamó por su gracia, de una manera inmerecida, de tal manera que Pablo dice en 1 Timoteo 1:10 que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y como al último de todos los apóstoles, dice, se me pareció a mí que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia de Cristo. Dice en 1 Corintios capítulo 15, Pablo siempre recordó de dónde había venido y de dónde Dios lo había sacado. Uno puede decir, y si Dios ya me había apartado, ¿por qué me dejó hacer tanto mal y tanto daño? Dios pudo haber llamado a Pablo desde el momento en que Esteban predicó el Evangelio. Pero no. Dios le permitió todo eso para engrandecer su gracia. Para que Pablo se viera lo bajo que él había caído y lo grande que es la gracia de Dios para rescatarlo. Él me llamó por su gracia sin yo merecerlo. El religioso se cree que merece algo. El verdadero cristiano sabe que lo único que merece es el infierno. Lo único que merece es el infierno. Eso es todo lo que merecemos de parte de Dios. Pero Dios en su gracia se agradó revelar a su Hijo en mí. Si notan allí la palabrita en. No dice que Él me reveló a su Hijo, como se le manifestó en Damasco. No, dice que Dios puso a Jesús en el corazón de Pablo. Que Dios transformó el corazón de piedra de Pablo y lo volvió un corazón de carne. Lo mismo que hizo contigo y conmigo. Él, por el Espíritu Santo, hizo que Cristo morase en nosotros. Él ha revelado a su Hijo en nuestro corazón. Esa es la verdadera conversión. Que Cristo pasa de ser objeto de nuestro desprecio a objeto de nuestra máxima adoración. Que de no conocerlo ahora lo confesamos como aquel que es el Hijo de Dios encarnado. Y me dio una misión, dice Pablo, para que yo le predicase entre los gentiles, para que yo proclamase el Evangelio de Cristo entre las naciones. Esa también es la misión de la iglesia, continuar la obra de los apóstoles, de proclamar a toda criatura y hacer discípulos en todas las naciones. Para eso Dios nos llamó, para multiplicar su gloria. Dime, ¿estás obedeciendo tu llamado? Sinceramente, para eso Dios te llamó. No necesariamente tienes que ir a las naciones. Comienza por tu casa. Comienza por un hermano. Comienza por un vecino. Pero para eso Dios te llamó. Para que reveles, para que proclames a su Hijo entre los hombres. Cuando Dios hizo eso, dice, yo no subí enseguida a consultar yo no consulté con carne
Cuando yo me convertí, cuando Cristo se me manifestó, yo no fui a hablar con nadie. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Inmediatamente no fui a recibir un informe o una preparación, no fui al seminario de Pedro. En el Instituto Bíblico de Jerusalén, dice Pablo, cuando yo recibí el Evangelio de parte de Cristo, me fui al desierto. Me fui a Arabia, el lugar más despoblado que había en la tierra. Y después volví a Damasco. Y ahí estuve, y en Damasco proclamé el Evangelio, dice Lucas en el libro de los Hechos, de tal manera que confundía a los judíos de la ciudad. Hasta que los judíos toman la decisión de matarlo, Pablo se entera y tienen que sacarlo de la ciudad descolgándolo de una canasta por el muro. Y es entonces que Pablo va a Jerusalén, según Hechos capítulo 9. Pasados 3 años, dice, versículo 18. Ahora Pablo termina con su segundo argumento. Pablo nos dijo, el Evangelio no es de origen humano. El Evangelio de Cristo es de origen divino. Primera prueba, yo no he recibido una revelación directa de Cristo. No lo recibí de ninguna persona porque nadie se podía acercar a mí. Y cuando fui llamado, no fui inmediatamente a consultar con nadie. Ahora, en segundo lugar, el Evangelio que yo predico es el mismo que predica toda la iglesia. Versículo 18. Pasados 3 años, ya Pablo había dado pruebas y había sido perseguido por su fe en Damasco. 3 años después fue que él subió a Jerusalén para verse con Pedro únicamente. Yo quisiera haber estado por un momentito, ser una mosca viajera de mí, para haber estado allí. Pablo y Pedro sentados a la misma mesa. Esa primera vez. Recuerden que Pedro conocía a Pablo como el perseguidor. Los hermanos de Jerusalén lo rechazaron y tuvo que venir Bernabé diciendo, no, pero que se convirtió. Para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Estuvo en casa de Pedro 15 días. Solamente. Compartiendo con Pedro. ¿Qué está diciendo? Pedro está de acuerdo conmigo, pero él no me enseñó nada. Él lo confirmó solamente. Él está de acuerdo con lo que yo enseñé. Pero no había ninguno de los otros apóstoles, no había más nadie en Jerusalén de los otros 12, sino solo a Jacobo, el hermano del Señor, nuestro Santiago de la carta. ¿Que ya vimos? Sí. Pablo, yo también lo vi a él. Tuve un encuentro con él y en lugar de Jacobo y yo tener diferencias, estábamos en el mismo espíritu. Estábamos en el mismo espíritu. Teníamos igualdad, estuvieron de acuerdo conmigo. Jacobo era el pastor principal de la iglesia de Jerusalén. Importante en el concilio que Pablo va a tratar próximamente. En esto que os escribo, dice, para que no quepa ninguna duda, en esto que os escribo delante de Dios, Pablo se pone bajo un juramento. No miente. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, porque el libro de los Hechos nos narra que también en Jerusalén trataron de matar a Pablo. Y la iglesia tiene que embarcarlo a Cesarea y de ahí vuelve a Tarso, a su ciudad de Cilicia. Y luego Bernabé lo llama para pastorear la iglesia de Antioquía, en Siria. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Dice, nadie me conocía en las iglesias de Judea. Las iglesias primitivas allá, las primeras comunidades cristianas que Pablo ayudó a formar indirectamente. Porque con la persecución que él desató en Jerusalén, todos los cristianos tuvieron que salir y así fundaron estas iglesias. Porque escuchen lo que dice. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo no me
dicen ser los verdaderos maestros, Pedro y Santiago, están de acuerdo conmigo. La fe que yo predico es la misma fe que un día rechacé y un día traté de destruir. Y estas iglesias daban testimonio. Las iglesias que Pablo había perseguido, al ver la obra de Dios en Pablo, glorificaban a Dios por Pablo. Amados hermanos, piensa. Habían perdido sus casas, esos cristianos, su vida en Jerusalén. Habían perdido su familia por culpa de Pablo. Habían perdido a sus hijos, a sus esposos, había muchas dudas, por culpa de Pablo. Y ahora me vengo a enterar que se convirtió. Y estos hermanos daban gracias a Dios por eso, porque para ellos la gloria de Dios tenía más peso. Para ellos el nombre de Dios tenía más peso. El perseguidor había sido transformado en predicador y en perseguido por causa de esa misma fe. ¿Serías tú capaz de dar gracias a Dios en esta misma circunstancia? Por esa persona. Si muchas veces no somos capaces de dar gracias por el hermano que está al lado nuestro, que ni nos ha perseguido ni nada. Amados hermanos, el evangelio de la gracia transforma los corazones. Lo único que permitió que Pedro, conociendo cómo era, que cuando arrestaban a Jesús sacó una espada y le sacó la oreja, y porque tenía mala puntería, al siervo del sumo sacerdote, ahora tuviera delante de él al que lo había perseguido y que había arrasado con la iglesia en Jerusalén. La mujer de Pedro cuidando de los cuchillos. Y lo recibe en su casa 15 días. ¿Qué sabía Pedro si estaba infiltrado o si era una trampa? Con Santiago, con los otros hermanos. ¿Quién puede transformar el corazón de esa manera? El evangelio de la gracia, el evangelio de la libertad tiene poder para obrar en nuestro corazón, porque es de origen divino, no es de origen humano. Las religiones humanas, los inventos humanos, las ideologías solamente cambian la apariencia, la fachada, lo externo. El evangelio de la gracia en Cristo transforma y libra nuestros corazones. ¿Quieres ser libre del rencor? ¿Quieres ser libre del pecado? ¿Quieres ser libre de ti? Cree en el evangelio. Medita en el evangelio. El evangelio no es simplemente algo que nosotros predicamos para que alguien haga una profesión de fe y comience a asistir a la iglesia. El evangelio es algo que nosotros predicamos para que los hombres sean salvos y que nos predicamos a nosotros mismos para ser cada día más santos. Es el evangelio. Es el evangelio. ¿Quieres crecer en tu matrimonio? ¿Quieres crecer como padres, como hijos? Aplícate el evangelio. Aplica a tu vida ese mensaje. El evangelio es poder de Dios. Amén. Para salvación al que cree. No simplemente para salvar de pecados una vez, sino cada día de nuestra vida, para fortalecernos y transformarnos a la imagen de Cristo. Oh, amados, que nunca perdamos este evangelio. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias le damos a nuestro Dios.